Puta tonta que eres. Puta tonta que eres. Para que sepas que no te abandoné. Ay, Gibbel, te fuiste. No, no me fui. Estoy acá, tonto. A ver. Iber de personas abandonadas por Dios. Personas que más sufrieron. ¿Estará Dallas? ¿Estará? A veces la realidad supera la ficción, y estos casos que te traigo hoy lo demuestran en carne propia. Por eso hoy, ¿Estará acompáñame en Dallas? este iceberg de las personas abandonadas por Dios. Seguramente cuando termine este Iber empiece el por 2. Phineas Gage, Estados Unidos. Phineas Gage nació en 1823 en Grafton County, New Hampshire. Trabajaba como capataz de construcción ferroviaria para la Rutland y Burlington Railroad. El 13 de septiembre de 1848, en Cavendish, Vermont, Gage estaba usando una barra de Ni se te ocurra reírte. hierro para compactar pólvora dentro de una ¿Qué es por 2? Que cada vez que donen algo, vale el doble. Ponele, acá regalás una sub. Son 5 minutos a suscribirte. En el por 2, en vez de dar 5 minutos, da 10. Eso es el por 2. No sean hijos de puta. No sean hijos de puta. perforación rocosa cuando una chispa accidental detonó la carga prematuramente. La barra, de más de 1 metro de largo, salió disparada hacia arriba, atravesándole la cabeza desde la mejilla izquierda hasta ¿Qué? salir por la parte superior del cráneo. Contra todo pronóstico, Gage no perdió el conocimiento inmediato. Caminó y habló apenas minutos después, No me aunque jodas. sangraba profusamente. Fue atendido por el médico local, el Dr. John Arlow, quien registró el caso en detalle. Gage sobrevivió, pero no sin consecuencias. Antes del accidente, era descrito como responsable, socialmente competente y trabajador. Después, se volvió irritable, agresivo, incapaz de mantener el foco o prever consecuencias. Su personalidad cambió Y bueno, boludo, ¿qué quieren? drásticamente. Fue despedido de su trabajo y comenzó una vida errática, cambiando de oficios. Viajó por Estados Unidos e incluso trabajó un tiempo como atracción de feria, mostrando la barra que lo había atravesado. Más tarde viajó a Chile como conductor de diligencias, un trabajo que requería cierto grado de habilidad, lo que sugiere que algunas funciones cognitivas se recuperaron parcialmente. Durante los últimos años de su vida sufrió crisis epilépticas frecuentes, resultado del daño neurológico. Falleció en 1860, a los 36 años. Su cráneo fue exhumado y enviado a la Universidad de Harvard, donde se conserva hasta hoy junto con la ¡Harvard! Todo tu culpa. ¿Yo qué tengo que ver, enfermo? ¿Qué hice? barra de hierro. El caso de Phineas Gage sigue siendo uno de los ejemplos más documentados del vínculo entre daño cerebral y cambio de personalidad, y es estudiado hasta la actualidad en neuropsicología. Rachel Barber, Australia. Rachel Elizabeth Barber nació en 1983 en Melbourne. Era una adolescente de 15 años, apasionada por la danza y conocida por su energía, simpatía y talento. Esto no va a terminar bien, hermano. Esto tiene una pinta que no termina bien. Tiene una pinta que no va a terminar bien. Tiene una pinta que no va a terminar bien. Artístico. El 1 de marzo de 1999, luego de salir de una clase de danza en Richmond, se despidió de sus compañeras y abordó un tranvía para reunirse con una conocida llamada Caroline Reed Robertson. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su desaparición activó una búsqueda intensa por parte de sus padres, Elizabeth y Mike Barber, quienes informaron que Rachel jamás se hubiera ausentado voluntariamente. Desde el primer momento, la policía trató el caso como una fuga adolescente, descartando la posibilidad de un secuestro. Sí. Caroline, de Fuga adolescente, confía. Confía. 20 años, era una joven solitaria, con antecedentes de anorexia, depresión y trastornos de identidad. Había conocido a Rachel años antes, cuando trabajaba como niñera para la familia Barber. Con el tiempo, desarrolló una obsesión enfermiza con ella, envidiando su aspecto físico, carisma y vida familiar. En secreto, planificó su asesinato durante semanas, convencida de que podría Concha de la madre. asumir su identidad.
Caroline citó a Rachel en su departamento bajo la promesa de ofrecerle un supuesto trabajo de modelaje bien remunerado. Una vez allí, le sirvió pizza con pastillas para dormir y la esperó hasta que perdiera el conocimiento. Luego, la estranguló con un cable telefónico y ocultó el cuerpo durante 2 días en su armario. Finalmente lo enterró en una fosa poco profunda, en el jardín de la casa de sus padres. Durante 9 días, la familia de Rachel luchó contra la indiferencia policial. Fue una compañera de estudios quien mencionó que Rachel había estado con Caroline el día de su desaparición. Cuando la policía interrogó a Caroline, finalmente confesó el crimen. En su diario, había escrito que deseaba convertirse en Rachel. Fue condenada a 20 años de prisión por asesinato ¡20 años! premeditado. Rachel Barber murió a los 15 años. Su caso fue adaptado en libros, documentales y una película titulada In Her Skin. El crimen dejó en evidencia las consecuencias del abandono institucional en casos de desaparición adolescente y la fragilidad 20 años nada más por matar a alguien. de la confianza entre conocidos. Omaira Sánchez, Colombia. Omaira Sánchez Garzón Ay, nació este en caso es horrible, 1972 en el municipio de Armero, Colombia. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción luego de 69 años de inactividad. La lava no fue la causa principal del desastre. En cambio, la erupción fundió los glaciares que lo rodeaban, generando un enorme lahar, una corriente de lodo, roca y agua volcánica, que descendió rápidamente por los valles. En menos de 2 horas, el lodo alcanzó la ciudad de Armero, enterrándola casi por Qué horrible. completo bajo una mezcla espesa de barro caliente. Murieron más de 20.000 personas. Omaira, de 13 años, quedó atrapada entre los restos de su casa, con el cuerpo sumergido hasta el cuello en agua sucia, barro, vigas y escombros. Tenía las piernas atrapadas por una losa de concreto que impedía su liberación sin amputación. Los socorristas locales no contaban con los equipos necesarios, y el gobierno colombiano no movilizó recursos pesados a tiempo. Durante casi 3 días, Omaira permaneció consciente. Fue La puta madre. atendida por voluntarios y periodistas, quienes hablaron con ella mientras esperaba ayuda que nunca llegó. Su rostro fue fotografiado por el periodista francés Frank Fournier. La imagen, publicada en medios internacionales, mostró sus ojos hinchados, piel pálida y expresión serena, convertida en símbolo del abandono. En las grabaciones, se la escucha rezando, preguntando por su madre y cantando suavemente. Las cámaras estuvieron Puta que lo parió, chaval. La puta que lo parió. Hijo de puta. Puta madre. presentes cuando comenzó a descompensarse. Presentó signos de gangrena, hipotermia y una infección generalizada. Murió el 16 de noviembre, tras más de 60 horas de sufrimiento documentado. La tragedia generó un escándalo internacional por la falta de preparación y respuesta del Estado colombiano. Clive Wearing, Reino Unido. Clive Wearing nació en 1938 en el Reino Unido. Fue un talentoso músico, pianista, director de orquesta y especialista en música antigua. Se desempeñaba como productor en la BBC y tenía una vida estable y exitosa hasta que, en 1985, contrajo una encefalitis herpética. Este tipo de encefalitis, causada por el virus del herpes simple, es rara pero altamente El herpes, o sea, ¿el herpes te puede dar esto? destructiva cuando afecta el sistema nervioso central. En el caso de Clive, la infección atacó directamente el lóbulo temporal medial, destruyendo el hipocampo, la estructura cerebral responsable de formar y consolidar recuerdos nuevos. Desde entonces, Clive sufre una amnesia anterógrada casi total. Es incapaz de retener cualquier información durante más de unos pocos segundos. Cada vez que se despierta o interactúa con alguien, experimenta la sensación de que es la primera vez que está consciente desde que perdió la memoria. ¿Qué? En sus diarios, solía escribir Amigos, literalmente como si fuera la primera vez. escribir frases como estoy despierto por primera vez muchas veces al día, tachando las anteriores porque creía que eran falsas. Su percepción del tiempo está completamente fragmentada. No tiene recuerdos de eventos nuevos, ni puede crear vínculos con lo que le ocurre día a día. También perdió muchos recuerdos de largo plazo, incluyendo aspectos fundamentales de su vida pasada.
No recuerda el nacimiento de sus hijos ni su carrera en la música. No. Concha de la puta madre. Sin embargo, conserva habilidades musicales intactas. Puede tocar el piano o dirigir un coro con fluidez, aunque luego olvida que lo hizo. Reconoce a su esposa, Deborah, pero cada vez que la ve, la emoción es como si se reencontrara con ella después de años de separación. Desde su diagnóstico, ha vivido bajo atención constante, en instituciones especializadas. El verdadero hombre que menos ama. Su caso es uno de los más estudiados por neuropsicólogos y ha sido documentado en libros, artículos científicos y documentales de televisión. Charla Nash, Estados Unidos. Charla Nash nació en 1953 y residía en Stamford, Connecticut. El 16 de febrero de 2009, su vida cambió ¡Ay, de no! Esta sí la conozco. Cabrón, esta es la del mono. Cabrón, esta es la del mono. No. forma irreversible cuando fue atacada por un chimpancé llamado Travis. Este animal, de 14 años, había sido criado desde pequeño por su dueña, Sandra Herold, como si fuera un hijo. Usaba ropa, comía en la mesa, dormía en cama y tenía hábitos completamente humanizados. Travis había aparecido en comerciales televisivos e incluso tenía presencia mediática local. Sin embargo, el día del ataque, algo lo alteró. Había escapado de casa y Sandra pidió El cáncer, güey. El cáncer, güey. El cáncer, güey. El cáncer, güey. ayuda a Charla, una amiga de confianza. Cuando Charla llegó, Travis reaccionó de forma violenta. El chimpancé se abalanzó sobre ella y la atacó durante más de 10 minutos. Le arrancó el cuero cabelludo, los párpados, la nariz, los labios, parte de los pómulos y ambas manos. Durante el ataque, Sandra llamó desesperada al 911, describiendo que el animal estaba comiéndose la cara de su amiga. La policía llegó y disparó contra el chimpancé, que murió en el lugar. Charla fue trasladada al hospital en estado crítico. Los médicos del hospital de Bridgeport dijeron que era uno de los casos de trauma facial más extremos que habían. Amigo, vos... Mirá que va a ser duro lo que voy a decir, pero ¿vos querrías seguir viviendo así? ¿Vos quedás así? ¿Te gustaría seguir viviendo así? Pa, amigos, durísimo eso. Puah. Puta madre, cabrón. Concha de la madre. Tratado. Durante meses permaneció en coma inducido y posteriormente pasó por más de una docena de cirugías reconstructivas. En 2011, recibió un trasplante facial completo, que incluye nariz, labios, músculos y nervios. También fue candidata a un trasplante de manos, aunque su cuerpo finalmente rechazó el injerto. No. Perdió completamente la vista debido al daño ocular causado por el ataque. Charla demandó al estado de Connecticut y recibió una compensación económica parcial. Su historia fue ampliamente difundida en medios de todo el mundo y usada como caso emblemático del peligro de mantener primates como mascotas. Desde el ataque, Nunca tengan mascotas. Ah, boludo, ya es... Que... vivido con asistencia médica completa y dependencia total. Aunque puede hablar con dificultad y comer alimentos blandos, su vida cotidiana está limitada a cuidados permanentes. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de desfiguración y supervivencia, y forma parte de los registros clínicos más complejos en cirugía reconstructiva. Stefan Zweig, Austria/Brasil. Stefan Zweig nació en 1800. Una pregunta que no tiene nada que ver. Era... ¿Cuál es la última región que ha habido en Pokémon? ¿Cuál es la última región que ha habido? Esta no tiene nada que ver, pero... Paldea. Gracias. 1981 en Viena, cuando aún era parte del Imperio Austrohúngaro. Fue uno de los escritores más prolíficos, leídos y respetados de Europa en el período de entreguerras.
Judío de origen, cosmopolita de pensamiento, y pacifista declarado, su obra incluye novelas, biografías y ensayos históricos. A medida que el nazismo se expandía por Europa, Zweig fue forzado al exilio. Primero se trasladó al Reino Unido, luego a Estados Unidos y, finalmente, a Brasil. En cada uno de estos lugares intentó reconstruir su vida, pero cargaba consigo un sentimiento de pérdida cultural y espiritual. Zweig fue testigo de cómo se destruía la Europa que había amado, la caída de las democracias liberales, la persecución a los judíos, la censura intelectual y ¿Cómo la que se parece a mí? guerra total. Aunque nunca fue encarcelado ni torturado, su sufrimiento fue psíquico y progresivo. Muchos de sus amigos fueron asesinados, sus libros prohibidos, y su lengua materna fue criminalizada. La sensación de desarraigo se agravó con la muerte de su primera esposa y la descomposición de su mundo cultural. En Brasil, intentó establecerse en Petrópolis junto a su segunda esposa, Lotte Altmann. Allí escribió su obra final, El mundo de ayer, una memoria extensa que retrata el colapso de Europa. En sus cartas personales expresa un vacío existencial profundo, incapaz de reconciliarse con el curso de la historia. El 22 de febrero de 1942, ambos fueron encontrados sin vida en su casa. Habían ingerido una sobredosis de Estamos viendo el video de las personas que más sufrieron. barbitúricos. Dejaron una carta conjunta en la que agradecían la hospitalidad de Brasil, pero manifestaban que el futuro de la humanidad se había vuelto irrespirable para ellos. Stefan Zweig murió a los 60 años. Su suicidio fue considerado un símbolo de la desesperanza intelectual del siglo XX. ¿No es mucho? Y no sé, esas cosas habría que vivirlas, la verdad. Natascha Kampusch. Natascha Kampusch nació en Viena, Austria, en 1988. El 2 de marzo de 1998, cuando tenía 10 años, fue secuestrada mientras caminaba hacia la escuela. El responsable fue Wolfgang Piklopil, un técnico de comunicaciones de 35 años, Tiene cara de loco. que la obligó a subir a una furgoneta y la trasladó hasta su casa en Strashof, una zona residencial al norte de Viena. Allí, la mantuvo encerrada durante 8 años en un pequeño sótano de apenas 5 metros cuadrados, sin ventanas y oculto tras una trampilla con una caja 3096 días. Hay una peli sobre esto. fuerte electrónica. Durante los primeros años, Kampusch permanecía casi todo el tiempo en ese espacio subterráneo. Solo ocasionalmente le permitían subir a otras habitaciones, pero siempre bajo estrictas condiciones. Piklopil la vigilaba constantemente, la obligaba a llamarlo amo, la golpeaba, la controlaba mediante amenazas de muerte y le decía que el exterior estaba lleno de peligros. A lo largo de los años, fue víctima de abusos físicos, psicológicos y aislamiento casi total. No podía comunicarse con nadie más. Era forzada a limpiar la casa, leer textos seleccionados por él, y realizar tareas como si fuera una sirvienta. El secuestrador incluso le daba regalos o la llevaba brevemente al jardín, en lo que parecía una dinámica de manipulación afectiva para mantener el control. Con el paso del tiempo, le permitió acompañarlo en salidas cortas, siempre bajo amenazas. Fue en una de esas ocasiones, el 23 de agosto de 2006, cuando Natascha logró escapar mientras él hablaba por teléfono. Corrió hasta ¡por pendejo! una casa vecina y pidió ayuda. La policía la identificó rápidamente. Tenía 18 años y había estado desaparecida por exactamente 3096 días. Horas después, Wolfgang Piklopil se suicidándose a las vías de un tren. El caso generó un debate mundial por su duración y las implicancias psicológicas. Natascha fue criticada por no haber escapado antes, algo que ella ¿Qué? ¿Por qué la gente culparía a una chica que estuvo secuestrada por no escapar antes? ¿Por qué? ya explicó como resultado del síndrome de cautiverio, donde el control emocional y el miedo anulan la voluntad. David Reimer. David Reimer nació como Bruce Reimer en Winnipeg, Canadá, en 1965. A los 7 meses de edad, él y su hermano gemelo fueron llevados al hospital para ser circuncidados, debido a una fimosis. El procedimiento fue realizado con electrocauterización, pero durante la intervención ¿Riquezón Fimosit? ¿Riquezón? el de Bruce fue completamente destruido por un error médico. Frente a esta tragedia, los padres acudieron al psicólogo y sexólogo John Money, quien promovía la teoría de que el género era enteramente aprendido.
Convenció a los padres de criar al niño como una niña, con el nuevo nombre de Brenda. Moni sostenía públicamente que la crianza de Bruce como niña había sido un éxito. Sin embargo, desde los primeros años, Brenda mostró una conducta marcadamente masculina. Rechazaba vestidos, se negaba a jugar con muñecas y se mostraba profundamente infeliz. Todo por una mala operación del pito, ¿eh? Sufrió acoso escolar constante y múltiples crisis de identidad. A los 13 años, tras varios intentos de suicidio, sus padres le revelaron la verdad sobre su nacimiento. Entonces decidió abandonar su identidad femenina, tomar el nombre de David y someterse a una cirugía de reconstrucción genital. Durante su adolescencia, comenzó a denunciar públicamente lo que había ocurrido, y su caso se convirtió en el contraejemplo más citado de la teoría de género como construcción puramente social. En su adultez, se casó con una mujer y adoptó a sus hijos, pero continuó lidiando con depresión severa. No, no me digas que acabó con su vida, la concha de la madre. No me lo digas, cabrón, no me lo digas. Además del trauma de la infancia, enfrentaba el abandono médico, la exposición mediática y la muerte de su hermano gemelo, quien también sufría trastornos mentales, en 2002 por una sobredosis. El 4 de mayo de 2004, No. David Reimer se quitó la vida con un disparo en la cabeza, a los 38 años. Su caso es considerado uno de los experimentos médicos más trágicos del siglo XX, y un ejemplo de cómo la imposición ideológica y el manejo negligente del trauma pueden destruir completamente una identidad individual. Kalief Browder. Kalief Browder nació en... Concha de la madre, amigo. Todo por una mala operación, un pobre niño, ¿eh? La puta que lo parió. Puta madre, hermano. La puta que lo parió. 1993 en el Bronx, Nueva York. A los 16 años, en mayo de 2010, fue arrestado acusado de haber robado una mochila. El denunciante, un hombre desconocido, afirmó que Browder y otro joven lo habían robado semanas antes. Kalief negó el... Totalmente inchequeable. Amigo, no hay cosa más de Estados Unidos que acusar a un negro de robar algo sin ningún tipo de... Literalmente dijeron, no, este negro me robó. ¿Sí? ¿Qué pruebas hay? ¿Que me robó? Amigo, no hay cosa más estadounidense. Dios santo. Hecho desde el inicio. Como sus padres no pudieron pagar la fianza inicial de $3.000, fue enviado a la prisión de Rikers Island, un complejo penitenciario conocido por su violencia interna y condiciones extremas. Pasó un total de 3 años encarcelado sin recibir juicio. Durante ese tiempo, más de 800 días los pasó en régimen de aislamiento. Fue golpeado por guardias, atacado por otros presos y privado de contacto humano en celdas de castigo por periodos prolongados. A pesar de que los cargos eran menores, su juicio fue pospuesto repetidamente debido a retrasos burocráticos, cambios de fiscal y colapso del sistema judicial. Kalief rechazó varios acuerdos de culpabilidad porque insistía en que era inocente. Finalmente, en 2013, el caso fue desestimado sin juicio y fue liberado. Volvió a casa, pero con secuelas psicológicas graves. Desarrolló paranoia, insomnio, ansiedad y depresión crónica. Intentó suicidarse varias veces. Fue hospitalizado en múltiples ocasiones por problemas de salud mental derivados de la reclusión y el trauma. El 6 de junio de 2015, a los 22 años, Kalief se suicidó ahorcándose en casa de su madre. Qué hijos de puta, amigo. Todo por una puta mochila de mierda que uno flashó que él tenía. Qué bronca, hermano. Qué puta bronca, amigo. Qué puta bronca, hermano. Su muerte generó un enorme impacto en Estados Unidos, e incluso fue mencionada por figuras públicas como Barack Obama y Jay-Z, quien produjo un documental sobre su historia. El caso impulsó reformas en el sistema judicial juvenil y el uso del confinamiento solitario. Kalief Browder murió sin haber sido declarado culpable, víctima directa de un sistema penitenciario colapsado que lo castigó antes de juzgarlo. James Bulger.
James ¿Colapsado o racista? Digamos, seamos honestos. Sistema colapsado o sistema racista. Las dos. Efectivamente. Patrick Bulger nació en 1990 en Kirkby, Merseyside, Inglaterra. Tenía apenas 2 años cuando, el 12 de febrero de 1993, fue secuestrado en un centro comercial por 2 niños, Robert Thompson y John Venables, ambos de 10 años. Las cámaras de seguridad del centro captaron el momento exacto en que James, separado de su madre por segundos, era llevado de la mano por los otros 2 menores. Lo que siguió fue uno de los crímenes más perturbadores. Ya sé cuál es este. La puta madre, amigo. Perturbadores cometidos por niños en la historia del Reino Unido. Thompson y Venables caminaron con James por casi 4 kilómetros, atravesando barrios, esquivando transeúntes, y fingiendo que era su hermano menor perdido. En varias ocasiones, fueron confrontados por personas que vieron al niño llorando o con señales visibles de incomodidad, pero los agresores lograron convencerlos de que todo estaba bajo control. Finalmente lo llevaron hasta una vía ferroviaria abandonada en Walton. Allí, comenzaron a torturarlo. Lo golpearon con ladrillos, piedras, lo patearon repetidamente, arrojaron pintura azul a sus ojos, le insertaron pilas en la boca, y finalmente lo golpearon en la cabeza con una barra metálica. Luego colocaron su cuerpo sobre las vías y lo cubrieron con escombros para simular un accidente ferroviario. Fue encontrado 2 días después, desmembrado por el paso de un tren. Son unos hijos de puta, amigo. Son unos tremendos hijos de puta esto. Son unos hijos de mil puta, amigo. La investigación policial fue rápida. Analizando las imágenes de las cámaras, se identificó a los 2 agresores. El juicio atrajo atención internacional. Por primera vez, niños de 10 años eran juzgados como 10 años, amigo. ¿Cómo podés tener esa maldad dentro con 10 años, no? Con 10 putos años. Porque no es que tenían 14 y todo. 10 años, amigo. adultos por asesinato en Reino Unido. Ambos fueron declarados culpables, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia británica moderna. Pasaron 8 años en detención juvenil y fueron liberados en 2001 con nuevas identidades protegidas. El asesinato de James Bulger fue documentado en libros, reportajes y análisis psicológicos. La brutalidad del crimen, sumado a la corta edad de los asesinos, Identidades protegidas. Protegido el tiro que te vamos a dar, hijo de puta. Identidades protegidas. provocó reformas legales en Reino Unido. La madre de James, Denise Fergus, continúa activa en campañas por los derechos de las víctimas. James Bulger fue víctima de una violencia sin precedentes, ejercida por pares que apenas comenzaban su infancia. Yusuf Sonko. Yusuf Sonko nació en Gambia a mediados de la década de 1980. Cuando tenía alrededor de 10 años, fue reclutado por una milicia armada durante uno de los múltiples conflictos que atravesaron África Occidental en la década de 1990. Aunque su nombre aparece citado en varios testimonios y reportes de organizaciones humanitarias. ¡Gracias, bicho! ¡Por esa sub! ¡Grande! Yusuf representa uno de los miles de casos documentados de niños soldado durante las guerras civiles en Liberia, Sierra Leona y regiones limítrofes. A esa edad, fue secuestrado por una facción armada que lo forzó a entrenarse con armas, presenciar torturas y participar en asesinatos. Según informes de Human Rights Watch y la ONU, muchos niños como Yusuf eran obligados a disparar contra civiles, incluidos familiares, como forma de romper vínculos emocionales y generar obediencia ciega. Eran drogados, torturados y sometidos a castigos extremos y mostraban debilidad. Dormían a la intemperie, comían una vez al día y eran utilizados como escudos humanos en enfrentamientos. Yusuf fue forzado a participar en al menos 4 masacres documentadas en aldeas civiles, incluyendo una en la que fue obligado a ejecutar a prisioneros arrodillados. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo?
¿Qué carajo, cabrón? Al cumplir los 14 años, logró escapar durante una ofensiva militar, y después de vagar varios días, fue encontrado por miembros de una organización internacional. Fue trasladado a un campamento de reintegración infantil en Guinea. Aunque recibió tratamiento psicológico, nunca pudo regresar a su país por miedo a represalias. Sufría episodios de trauma constante, pesadillas, dificultad para hablar, y varios intentos de autolesión. No va En a una sufrir, entrevista hermano. anónima registrada en 2004, admitió no recordar cuántas personas había matado y dijo que había dejado de sentir a los 11 años. Desde entonces, su paradero se desconoce con exactitud, pero su historia es representativa de una generación entera de niños forzados a participar en crímenes de guerra. El caso de Yusuf fue citado en informes de la Corte Penal Internacional y usado como ejemplo en conferencias de Naciones Unidas sobre infancia en zonas de conflicto. Jian Qin. Jian Qin nació en 1914. Qué puta barbaridad, amigo. Qué puta barbaridad. Sí, el verdadero es edgy, pero este era edgy con motivo. No era un edgy que vos decías, ay, me gusta el gore, ay, qué divertido, veo gore. No, este era un edgy. La pasó mal de verdad, cabrón, este, Este no era un edgy de, ay, miren, veo gore. Dios santo. En Fujian, China. Fue una figura central durante la Revolución Cultural China, conocida también por haber sido la esposa del líder comunista Mao Zedong. Antes de... ¡Oh! Esta es Cuca. Cuidado que esta es Cuca. Cuidado. Que esta es Cuca. Era él. Era él. Chavales, yo pregunto. Les hago una pregunta. Con cariño. ¿Tú me esperas? Se viene el por dos, sí, pero tú me esperas mientras voy a cagar, que me estoy cagando como una puta. Me estoy recagando, amigo. Necesito cagar. Necesito cagar. Te voy a dejar un temazo. Vale. Salió todo. entrar en la política, fue actriz de teatro y cine bajo el nombre artístico de Lam Ping. En 1938, conoció a Mao y se casaron un año después, aunque el Partido Comunista restringió su actividad pública para evitar críticas por nepotismo. Sin embargo, ¿Nepotismo un lock? tras la revolución, Jian comenzó a adquirir más influencia. Durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976, se convirtió en una de las figuras más temidas del régimen. Fue parte de la llamada Banda de los Cuatro, un grupo que impulsó purgas masivas, persecuciones políticas y censura cultural. Jian Qin encabezó campañas de represión contra intelectuales, artistas y funcionarios considerados contrarrevolucionarios. Decenas de miles fueron enviados a campos de trabajo, torturados o ejecutados. Su rol era ambiguo. Promovía medidas extremas, pero también fue utilizada como instrumento por Mao para mantener el control. Tras la muerte de Mao en 1976, el equilibrio de poder cambió. Jian Qin fue arrestada por orden de Hua Guofen y acusada de traición, abuso de poder y crímenes contra el pueblo. Durante el juicio fue exhibida como figura única de culpa. Uy, ¿qué le hicieron? La recogieron. Pero de forma no buena. Sus otros involucrados fueron absueltos o reintegrados. Fue condenada a muerte en 1981, pero la pena fue conmutada por cadena perpetua. Pasó los últimos años de su vida completamente aislada en una prisión de mujeres, bajo vigilancia constante. Sufría de cáncer de garganta, depresión y problemas de movilidad. En 1991, fue hospitalizada en condiciones precarias y, según registros oficiales, se suicidó colgándose en el baño de un hospital de Pekín a los 77 años. No, cucarda. Cucardini. No. Jian Qin pasó de figura de poder a símbolo nacional de desprecio y abandono, reducida al silencio por el mismo aparato que antes representaba. Anuradha Koirala. Anuradha Koirala nació en Katmandú, Nepal, en 1949. A los 14 años fue forzada por su familia a casarse con un hombre 20 años mayor, que la sometió a abusos. Fue forzada en Katmandú, Nepal, en 1949.
A los 14 años fue forzada por su familia a casarse con un hombre 20 años De 34 años, cabrón. Puta madre. mayor, que la sometió a abuso físico y sexual durante más de una década. A los 25 años, luego de años de maltrato, su esposo la abandonó dejándola sin recursos. Buscando trabajo, fue engañada por un No me jodas. intermediario que prometía empleo en la India. En realidad, era una red de trata de personas. No me Durante jodas. más de 2 años, Anuradha fue explotada sexualmente en varios burdeles de Bombay, sin papeles ni posibilidad de huir. Estaba vigilada por proxenetas armados, y sufría castigos físicos si se resistía. Según su testimonio, fue obligada a atender entre 15 y 20 clientes por día, y en No. varias ocasiones fue No me jodas, cabrón. encerrada por días sin comida como forma de castigo. No tenía acceso a atención médica, y durante su segundo año contrajo una infección severa que casi le cuesta la vida. Logró escapar cuando una red de rescate local intervino en el prostíbulo donde estaba. Tras regresar a Nepal, comenzó a trabajar en una pequeña escuela, mientras ayudaba a otras mujeres en situación similar. En 1993 fundó la organización Mighty Nepal, dedicada al rescate y rehabilitación de niñas y mujeres víctimas de trata. Desde entonces, ha ayudado a más de 30.000 mujeres, según cifras verificadas por NAF. Nunca se rindió. Nunca se rindió, cabrón. Qué echada, amigo. Qué putamente echada, amigo. Nunca se rindió. Nunca se rindió, ¿eh? Nunca se rindió. Cuando sos Chad, sos Chad. Naciones Unidas. No como las putas que protestan en la calle. Veo que tenemos un basado entre nosotros. Veo que hay un basado entre nosotros. Veo que hay un based in this place. En este lugar viene un basado, entiendo. Tenemos un basado aquí. Anuradha ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo el CNN Hero Award en 2010. A pesar de haber sobrevivido uno de los sistemas más crueles de explotación sexual en Asia, transformó su experiencia en una plataforma de víctimas en Nepal. Zara Baker transformó su experiencia en una plataforma activa contra la trata de personas. Continúa viva y dedicada a la protección de víctimas en Nepal. Qué grande, amigo. Zara Baker. Zara Clare Baker nació en 1999 en Wagga Wagga, Australia. A los 5 años fue diagnosticada con cáncer óseo y pulmonar, lo que derivó en una amputación de su pierna izquierda y pérdida total de la audición. Usaba una prótesis para caminar y audífonos para comunicarse. En 2008, su padre Adam Baker se mudó con ella a Carolina del Norte, Estados Unidos, donde vivía con su madrastra, Elisa Baker. En pocos meses, Zara comenzó a mostrar signos de maltrato. Vecinos y profesores reportaron que presentaba moretones y lesiones, además de faltar repetidamente a la escuela. A pesar de múltiples denuncias a servicios sociales, ninguna investigación logró detener el abuso. En octubre de 2010, Elisa Baker reportó la desaparición de Zara. Sin embargo, la policía descubrió que la niña había sido asesinada y que su cuerpo había sido desmembrado y dispersado en varias locaciones. Elisa Baker fue arrestada y acusada de ocultar el crimen. Alegó que el padre era responsable, pero nunca se encontró evidencia para sostener esa versión. Zara tenía 10 años al momento de su muerte. Su caso destacó por la combinación de una enfermedad grave, discapacidad física y auditiva, y la violencia doméstica que la llevó a la muerte. La investigación y el ¿Cómo dejás que maten a tu hija, no? ¿Cómo carajo sos tan hijo de puta que dejás que maten a tu hija, no? ¿Cómo te importa tanto? ¿Qué hijo de puta, amigo? Es que hay cada uno, chaval. juicio revelaron fallas en los sistemas de protección infantil en Carolina del Norte. Elisa Baker fue condenada a 18 años de prisión por encubrimiento y otros cargos relacionados. Colleen Stan nació en 1956 en Riverside, California.
En mayo de 1977, a los 20 años, hacía autostop para visitar a una amiga cuando fue recogida por Cameron y Janice Oker. Oh, qué nombre este, ¿eh? Pronto la amenazaron con un cuchillo y la llevaron a su casa en Red Bluff, California. Allí comenzó un cautiverio que duró más de 7 años. Durante ese tiempo, Colleen fue sometida a torturas físicas, abusos sexuales y aislamiento extremo. Fue mantenida encerrada en una caja de madera debajo de la cama de los Oker, sin ventilación ni espacio para moverse durante hasta 23 horas al día. Solo la sacaban para abusar de ella o para tareas domésticas. Cameron Oker la manipuló psicológicamente, haciéndole creer que pertenecía a una organización llamada la Compañía que la mataría si intentaba escapar. Con el paso de los años, Colleen recibió permisos limitados para salir y visitar a su familia, siempre bajo vigilancia estricta. En 1984, Janice Oker, la esposa, decidió ayudar a Colleen a escapar. Cameron fue arrestado y condenado a 104 años de prisión. El caso se volvió un ejemplo paradigmático de secuestro prolongado, esclavitud sexual y control psicológico. Colleen se recuperó parcialmente, escribió un libro y participó en documentales para exponer su historia y ayudar a otras víctimas. Albert Fish. Albert Fish nació en 1870 en Washington después de Cristo. Su infancia estuvo marcada por circunstancias difíciles y un ambiente familiar problemático, incluyendo enfermedad mental en su familia. A la edad de 5 años, tras la muerte de su padre, fue enviado a un orfanato religioso llamado St. John's Orphanage. Durante aproximadamente 6 años en este lugar, Fish fue sometido a severos castigos físicos y psicológicos. Las condiciones en el orfanato eran duras y los métodos disciplinarios, en muchos casos, violentos. De acuerdo con testimonios y registros posteriores, Fish fue víctima de abusos continuos, que incluyeron golpizas y maltratos constantes por parte del personal. Estos eventos dejaron un impacto profundo en su desarrollo psicológico. A su salida del orfanato, mostraba conductas alteradas y un profundo trastorno emocional. A lo largo ¿Y a qué se deberá, no? ¿Por qué será, no? ¿Qué habrá pasado, no? de su vida adulta, Fish desarrolló comportamientos criminales graves, por los que fue detenido y juzgado en la década de 1930. Fue acusado y condenado por varios crímenes de extrema gravedad. ¿Qué habrá pasado, no? En 1936 fue ejecutado tras un juicio donde se presentó evidencia de su historial criminal. Su historia temprana ha sido documentada en informes judiciales y psiquiátricos como un ejemplo extremo de los efectos que pueden tener los abusos infantiles prolongados. Aunque sus acciones posteriores son motivo de condena, el análisis de su infancia muestra cómo fue víctima de un sistema que no protegió sus derechos ni su integridad física y emocional. Evgenia Semyonovna Ginzburg nació en 1904 en Moscú y fue criada en una familia judía comunista. Estudió historia y trabajó como profesora universitaria en Kazán. Su vida dio un giro radical en 1937, cuando fue arrestada durante la campaña de purgas impulsada por Stalin conocida como el Gran Terror. El detonante fue una acusación de lealtad a elementos trotskistas, una sospecha infundada pero suficiente para desencadenar la maquinaria represiva del régimen. Fue expulsada del Partido Comunista, destituida de su cargo docente y separada de su familia. En febrero de ese mismo año fue condenada a 10 años de trabajos forzados sin derecho a defensa legal. Fue enviada a una red de gulags en el extremo oriental de la Unión Soviética, comenzando por la prisión de Butyrka, luego Vladimir, y más tarde transferida a la región de Kolyma, uno de los campos más duros y remotos del sistema soviético. Durante su encarcelamiento, padeció hambre extrema, enfermedades infecciosas, trabajos forzados bajo condiciones de menos 40 grados, y violencia física y psicológica por parte de los guardias. ¿Qué? Muchos prisioneros morían en las primeras semanas. Ginzburg sobrevivió gracias a trabajos en hospitales y bibliotecas dentro del sistema, lo que le permitió evitar parte del trabajo más físico. Sin embargo, las privaciones fueron constantes. Pasó años sin noticias de sus hijos ni de su esposo, quien también fue arrestado y murió en prisión. Evgenia Ginzburg murió en 1977, pero su obra y su caso siguen siendo materiales clave en el estudio de los crímenes del estalinismo. Ay, Stalin.
Che, pero ahí me dijeron que Stalin era el bueno, boludo. ¿Qué pasó? A mí me dijeron que Stalin... Que con Stalin se vivía muy bien, amigo. Ahí me dijeron que la Unión Soviética era lo más grande que había. Ahí me dijeron eso. Blanche Monnier. Encerrada 25 años por su madre en condiciones inhumanas. Blanche Monnier nació en 1849 en Poitiers, Francia, en una familia aristocrática. Fue conocida en su juventud por su belleza y educación refinada. Sin embargo, cuando tenía 25 años, desapareció de la vida pública sin dejar rastro. Su familia explicó que había decidido retirarse por motivos personales. Sí. La realidad se mantuvo oculta durante décadas. En mayo de 1901, el fiscal general de París recibió una carta anónima indicando que una mujer estaba siendo mantenida en condiciones inhumanas en una casa de la ciudad. Esto es una puta locura, amigo. La policía registró la vivienda de la familia Monnier y descubrió a Blanche encerrada en una habitación clausurada, completamente a oscuras, rodeada de restos de comida, excrementos y sin acceso a higiene. Estaba extremadamente delgada, apenas hablaba, y había perdido la mayor parte del cabello. Llevaba encerrada 25 años. Su madre, Louise Monnier, confesó que la había castigado por mantener una relación amorosa con un abogado que no pertenecía a su clase social. Para evitar el escándalo, la familia optó por ocultarla en una habitación del segundo piso. Nadie, excepto su madre y su hermano, supo de su paradero en todo ese tiempo. Blanche nunca abandonó la casa, no recibió visitas, y era alimentada de forma mínima. El caso generó conmoción en toda Francia. Louise Monnier fue arrestada pero murió 15 días después sin ir a juicio. El hermano fue declarado legalmente cómplice, aunque recibió una condena leve. Blanche fue hospitalizada y pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Murió en 1900. La única que sufrió fue ella, el resto se cagaron de risa. Una concha de la madre, amigo. Qué increíble, ¿eh? Qué putamente increíble, ¿eh? 213. Su historia se volvió un símbolo extremo de control familiar abusivo, manipulación social y colapso institucional. Los reportes La policiales, madre murió a los médicos... días, el hermano se cagó de risa. Qué increíble, loco. Qué putamente increíble, ¿eh? Qué injusticia, ¿eh? y periodísticos de la época dejaron constancia detallada del encierro y las condiciones físicas y mentales en las que fue encontrada. Lucelia Rodríguez da Silva. Lucelia Rodríguez da Silva nació en Brasil en 1975. Hasta los 9 años vivió en condiciones normales junto a su familia en la zona rural del estado de Minas Gerais. Sin embargo, a los 10 años, tras un aparente episodio de conducta alterada, su madre decidió aislarla bajo la justificación de que estaba poseída por espíritus. Desde entonces, Lucelia fue encerrada en un pequeño gallinero de madera y láminas metálicas, ubicado en el fondo del terreno familiar. El encierro duró 16 años. Durante ese tiempo, la joven no recibió atención médica ni educación formal. Dormía sobre el suelo, rodeada de excrementos y gallinas. Era alimentada de forma irregular, y no tenía acceso a ropa adecuada ni condiciones mínimas de higiene. El espacio no tenía ventilación, ni agua corriente, y era cerrado con candado. Solo era liberada brevemente cuando los familiares necesitaban limpiar el lugar o alimentarla. En 2001, una denuncia anónima alertó a la policía. Al llegar, los agentes encontraron a Lucelia desnutrida, desorientada y con retraso en el desarrollo del habla y la motricidad. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde se determinó que su estado físico equivalía al de una persona con desnutrición crónica severa. También tenía quemaduras por el sol y llagas en la piel. La madre y otros familiares fueron detenidos, pero por limitaciones legales del momento, las penas no superaron los 8 años. Lucelia fue puesta bajo cuidado estatal y derivada a una institución psiquiátrica. Su caso impactó en los medios brasileños, provocando cuestionamientos sobre la fiscalización en zonas rurales y el rol de la familia como estructura de control. A diferencia de otros casos, aquí no se trató de secuestro externo, sino de un encierro prolongado justificado por creencias supersticiosas y falta total de intervención. Hasta hoy, Lucelia permanece bajo cuidado profesional, con mejoras limitadas en sus capacidades cognitivas. Junko Furuta. ¡Ay! ¿Recién acá, Junko?
Furuta nació en 1971 en Misato, una ciudad de la prefectura de Saitama, Japón. Tenía 17 años y era una estudiante secundaria con un historial académico regular y sin conflictos conocidos. El 25 de noviembre de 1988 fue secuestrada por un grupo de 4 jóvenes, todos menores de edad, con vínculos con el crimen. No, creo que había uno que era mayor de edad. Creo que uno de ellos, era mayor de edad. Creo que solo uno era mayor de edad. Organizado local. La llevaron a la casa de uno de ellos, donde fue mantenida cautiva durante 44 días. Durante ese tiempo, Junko fue sometida a actos de violencia física, psicológica y sexual de forma reiterada. Según los expedientes judiciales, también fue obligada a llamar a sus padres para asegurarles que estaba bien, como método de distracción. Fue golpeada, quemada, mutilada y dejada sin atención médica. En varias ocasiones Qué puto horrible. intentó escapar, pero fue recapturada. Se estima que más de 100 personas sabían de su cautiverio, incluyendo otros jóvenes. Y la cantidad de gente que abusó de ella en todo ese tiempo. Qué puta vergüenza, amigo. Qué puta locura, amigo. Qué asco. Del vecindario, pero nadie intervino ni alertó a las autoridades. El 4 de enero de 1989, Junko murió a causa de las heridas acumuladas y fue enterrada dentro de un barril lleno de cemento. Su cuerpo fue descubierto semanas después. El juicio de los responsables generó indignación en todo Japón, ya que, al ser menores de edad, las condenas fueron leves. El principal agresor recibió apenas 20 años de prisión y otros fueron liberados tras periodos más cortos. La familia de Junko pidió la máxima condena posible, pero la legislación vigente limitaba las penas aplicables a menores. El caso de Junko Furuta es uno de los más documentados en la historia criminal japonesa y ha sido objeto de reportajes, libros. Es algo que yo dije. La pelotudez de... Ay, son niños, no saben lo que hacen. Causa estas cosas. Es algo que yo dije. A mí me tratan de loco. Ahí me tratan de loco siempre. Siempre me tratan de loco a mí. Pero al final no termino estando tan loco, ¿eh? Al final no termino estando tan loco. Es increíble, ¿eh? Y documentales. Anneliese Mitchell. Bueno, eso sí lo sos. No estoy tan loco. Termino siendo de los más inteligentes. Pero lo que pasa es que tú no confías en mí. Eso es lo que pasa. Anneliese Sí, Calvito. Mitchell nació en 1952 en Leibfing, Baviera Occidental, Alemania. Fue criada en una familia profundamente religiosa. A los 16 años comenzó a experimentar convulsiones, diagnosticadas como epilepsia del lóbulo temporal. Poco después, fue tratada por depresión y No me digas que le hicieron otro exorcismo que la terminó matando. hospitalizada varias veces por alteraciones en su comportamiento. Aunque continuaba bajo tratamiento neurológico, su familia y ella llegaron a la conclusión de que sufría una forma de posesión demoníaca. Ya que afirmaba escuchar voces que le decían que iba a arder en el infierno. A partir de 1973, sus padres dejaron progresivamente de lado los tratamientos médicos y recurrieron al sacerdote Ernst Alp, quien recomendó solicitar un exorcismo formal. Aunque la Iglesia Católica había restringido el uso del ritual, se le concedió una excepción. Durante 1975 y 1976, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, realizaron 67 sesiones de exorcismo. Algunas sesiones duraban varias horas. Anneliese, según grabaciones conservadas, gritaba, golpeaba su cuerpo contra el suelo y se negaba a comer o beber.
A lo largo del proceso, su salud se deterioró visiblemente. En junio de 1976, Anneliese Michel murió con solo 23 años. Su cuerpo pesaba 30 kilos y presentaba signos de deshidratación, neumonía, desnutrición grave y lesiones físicas por autogolpes. El certificado de defunción fue emitido por causas naturales, pero una investigación penal determinó que su muerte fue consecuencia directa del abandono médico. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron llevados a juicio en 1978. El tribunal los condenó por homicidio negligente, aunque se les aplicó una sentencia atenuada: 6 meses de prisión condicional y 3 años de libertad vigilada. Está bien. Michel Knig. Michel Knig nació en 1980. Ella muere, pero que se joda, ¿no? Que se joda por mujer, ¿no? Qué voy de eso, ¿no? La mina ahí la dejan a su suerte muriendo y yo, bueno, ¿quién tiene hambre? Qué increíble, amigo. Qué puto increíble. 31 en Cleveland, Ohio. En 2002, a los 21 años, desapareció tras salir de su casa rumbo a una cita judicial relacionada con la custodia de su hijo. Durante más de una década fue considerada como desaparecida voluntariamente o huida, y su búsqueda fue abandonada por las autoridades. En realidad, había sido secuestrada por Ariel Castro, un conductor de autobús escolar, quien la mantuvo cautiva en su casa durante 11 años. Castro también secuestró a otras 2 jóvenes, Amanda Berry y Gina de Jesús. Las 3 fueron encerradas en habitaciones separadas, con puertas reforzadas, ventanas selladas y vigilancia constante. Michel Knig fue la primera víctima y, según los reportes judiciales, también la que sufrió los abusos más prolongados y severos. Fue golpeada, sometida a abusos físicos y sexuales diarios, encadenada por largos periodos, y obligada a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad. A lo largo de su cautiverio, Michel quedó embarazada al menos 5 veces. Castro la forzaba a abortar mediante violencia física, golpes en el abdomen y privación de alimentos. Según los fiscales del caso, estas acciones constituían tortura sistemática. Durante años no recibió atención médica ni tuvo contacto con el exterior. A pesar de estar retenidas en una zona urbana, los secuestros pasaron desapercibidos. En mayo de 2013, Amanda Berry logró escapar y alertó a la policía. Las 3 mujeres fueron rescatadas, y Ariel Castro fue arrestado ese mismo día. Fue condenado a cadena perpetua más 1000 años adicionales, pero se suicidó en prisión un mes después. Desde entonces, Michel cambió legalmente su nombre a Lily Rose Lee, escribió 2 libros, y ha dado conferencias sobre violencia. 1000 años más. Buah. La concha de la madre. Pero bien dado los 1000 años. Bien dado. Bien dado los 1000 años. Doméstica y resiliencia. Marina Sabatier. Marina Sabatier nació el 27 de febrero de 2001 en el departamento francés de Sarthe. Fue criada en un ambiente familiar disfuncional, marcado por constantes mudanzas. Sus padres cambiaron varias veces de domicilio, lo que dificultaba el seguimiento de autoridades y médicos. Marina quedó bajo custodia de sus progenitores, Eric Sabatier y Virginie Darras, quienes ejercían un estricto control doméstico y alimentaban una serie de normas autoritarias excesivas. Durante aproximadamente 6 años, Marina fue víctima de maltratos constantes. Según el juicio que ocurrió en junio de 2012, los abusos fueron sistemáticos. Golpes, humillaciones verbales, aislamiento, castigos físicos diarios y restricciones alimentarias. Sus padres inventaban excusas para encubrir las lesiones, desde accidentes domésticos hasta falsas explicaciones postoperatorias. En varias ocasiones, su desaparición fue notada por vecinos y personal escolar, pero las acciones institucionales fueron débiles o tardías. El 7 de agosto de 2009, Marina murió por complicaciones derivadas de los golpes, la desnutrición crónica y una hemorragia cerebral. Tenía solo 8 años. Los peritajes judiciales revelaron que presentaba múltiples fracturas de protección orgánica, cicatrices antiguas y señales de inanición. El tribunal determinó que los padres ejercieron una violencia tan sostenida que provocaron la muerte por formas directas de abuso y por negligencia extrema. En junio de 2012, ambos fueron juzgados en la Corte de Asises de Sarthe. Fueron declarados culpables de torturas y barbarie con resultado de muerte. Fueron condenados a 30 años de prisión, de los cuales debían cumplir al menos 20 antes de cualquier posible libertad condicional.
Durante el juicio, se reconoció una falla del sistema de protección infantil. Alertas escolares existían, pero la coordinación interinstitucional falló al no actuar con firmeza a tiempo. Bien, se dieron cuenta. Sylvia Likens. Sylvia Likens nació en Tarde, un poco tarde. Igual, ¿esto es peor que lo de Junko Furuta? Me cuesta creerlo, amigo. Me cuesta creerlo, la verdad. 1949 en Indiana, Estados Unidos. En 1965, a los 16 años, fue dejada temporalmente al cuidado de Gertrude Banistewski, una conocida de sus padres, junto a su hermana menor Henry. La familia de Sylvia era de bajos recursos y sus padres trabajaban viajando con ferias ambulantes. Gertrude, madre de 7 hijos, acordó cuidar a las niñas por una suma semanal. Sin embargo, cuando el pago se atrasó, Sylvia comenzó a ser castigada de forma progresiva. Durante los siguientes 3 meses, fue víctima de una serie de abusos constantes por parte de Gertrude, sus hijos y hasta algunos niños. ¿Por qué todos ponen música de gatitos? ¿Por qué? Me encantaría saberlo. ¿Por qué? A ver, tú podrías decir, ¿por qué no? Es válido. Y yo te diría, porque me parece peruano. Niños del vecindario. Fue golpeada con objetos contundentes, quemada con cigarrillos, privada de comida y agua, obligada a dormir en el sótano y sometida a humillaciones públicas. Sufría castigos diarios, y en varias ocasiones fue forzada a repetir frases degradantes sobre sí misma. A pesar de que varios vecinos sabían de su situación o presenciaron parte de los maltratos, nadie hizo una denuncia efectiva. El 26 de octubre de 1965, Sylvia murió a causa de una hemorragia cerebral, desnutrición y múltiples infecciones. Su cuerpo presentaba más de 150 heridas documentadas. La policía detuvo a Gertrude Banistewski, sus hijos y varios menores que frecuentaban la casa. Durante el juicio, los testimonios expusieron una violencia sistemática, prolongada y permitida por el entorno. Gertrude fue condenada a cadena perpetua pero liberada en 1985 tras 20 años de prisión. Falleció en 1990. 2 de sus hijos y un vecino también fueron condenados. Mató a una niña, pero bueno. 20 años. Cosa que no la pase mal, ¿no? El caso de Sylvia Likens es considerado uno de los más extremos de tortura infantil en la historia de Estados Unidos. Leonarda Cianciulli. Criada entre superstición, maltrato y tragedias personales brutales, Leonarda Cianciulli nació en 1893 en Montella, Italia, en un contexto familiar marcado por la violencia y la superstición. Su madre la obligó a casarse. 10 minutos. 10 putos minutos. Con un hombre que no aprobaba, y según sus propios relatos, la maldijo por Es lo que duro. haber desobedecido. Desde joven, Leonarda intentó suicidarse varias veces y desarrolló una visión distorsionada de la maternidad y el destino. A lo largo de su vida, quedó embarazada 17 veces. De esos embarazos, perdió 3 en abortos espontáneos y 10 de sus hijos murieron en la infancia por enfermedades, accidentes o causas no del todo esclarecidas. Estos eventos marcaron profundamente su estabilidad emocional. Leonarda se convenció de que su familia estaba bajo una maldición. ¿Pasó algo en Chile? ¿Que está todo el mundo poniendo Fuerza Chile? Y comenzó a consultar videntes y practicar rituales supersticiosos. En 1930, su casa fue destruida por un terremoto, lo que reforzó su creencia de que su vida estaba destinada al sufrimiento. Años más tarde, al enterarse de que su hijo Giuseppe, el mayor de los sobrevivientes, sería enviado al frente durante la Segunda Guerra Mundial, tomó. ¿Y en Rusia?
8.7 es muy heavy. Vamos a verlo. No, no sabe. No, muy heavy. Muy heavy. Es muy heavy. $8.8. ¡Buah, amigo! Estoy viendo un video. ¿Cómo se mueve todo, amigo? Locura lo de Rusia. Cuidado en Chile, ¿eh? O una decisión radical influida por sus creencias. ¿En Japón ya está el tsunami? A ver, Japón. A ver. Llegada de tsunami a Japón. Buah. Yokohama. Dios. Dios. Pensó que debía ofrecer sacrificios humanos para protegerlo. Entre 1939 y 1940, Leonarda asesinó a 3 mujeres en su casa en Correggio, Emilia-Romagna. Las víctimas eran conocidas suyas, a quienes engañó con promesas de trabajo o matrimonio. Después de matarlas, desmembró sus cuerpos y los utilizó para fabricar jabón y productos alimenticios, ¿Qué? que luego regalaba a sus vecinos. Ella misma confesó los crímenes cuando fue arrestada, y explicó que cada asesinato había sido parte de un ritual de protección. Fue juzgada en 1946 y condenada a 30 años de prisión y 3 años adicionales en un hospital psiquiátrico. Murió en Japón no morirá. Porque cuando pase algo ellos dirán, yo no moriré. Mis deseos de pelear me levantarán porque soy muy fuertes. Muy Virgo, ¿no? Demasiado Virgo, ¿no, amigo? Japón, Japón, Japón. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar ya. Cambia ya, amigo. Cambia ya, amigo. Tienen que cambiar. 1970. Aunque su historia es conocida principalmente por los crímenes que cometió, el foco de este caso en el iceberg se centra en su vida previa, marcada por una secuencia de pérdidas de hijos, aislamiento social, maltrato materno y un entorno rural donde las supersticiones reemplazaban el acceso a atención médica y psicológica. Su biografía, reconstruida en registros judiciales y entrevistas posteriores, es un ejemplo de cómo la acumulación de ¿Tú crees que esta señora sufrió mucho? ¿O simplemente es una vieja chancha? tragedias personales no tratadas puede desembocar en patrones destructivos extremos. Shanda Sharer. Shanda Sharer nació el 6 de junio de 1979 en Pineville, Kentucky. A los 12 años, asistía a la escuela secundaria en Jeffersonville, Indiana. Allí conoció a Amanda Ebrin, una joven de 14 años con la que entabló una relación que duró poco tiempo. Sin embargo, esa relación atrajo la atención de la exnovia de Amanda, Cuidado, cuidado, campeón.
Cuidado. Linda Loveles, quien tenía 16 años y había mostrado anteriormente comportamientos 3 minutos tic-tac, que ya está. Basta, no va a pasar nada. Puto random de mierda. 3 minutos, Givel. 3 minutos. No va a pasar nada, puto random. Deja de llorar, puto psicópata. Obsesivos y celos extremos. El 10 de enero de 1992, Melinda Loveles planificó una agresión contra Shanda con la participación de otras 3 adolescentes, Laurie Tackett, Oprah Ripley y Toni Lawrence. Esa noche, Lawrence y Ripley se dirigieron a la casa de Sharer con el pretexto de llevarla a ver a Amanda. Shanda, sin saber que era una trampa, aceptó subir al vehículo. Las jóvenes... No hay Navidad con Givel. Mirá lo que queda, 27 horas. Givel, viste que acaba de ocurrir un terremoto en Rusia de 8.7 grados y presuntamente podría llegar un tsunami a Chile. Sí, ya hay un... Vimos lo de Japón y todo, terrible. Lo admito, yo me toco con Givel, ya lo sé, te estás tocando, te estás masturbando, wow. Ya llegaron 2 alertas de tsunami, nos vemos en el Isekai. Hashiri dase, daremos shinami na shita, subarashi, akitara no wa, bakura no serate shimita yo. Hashiri dase, naredo shinami na minai, subarashi, akitara no wa. La trasladaron hasta una casa abandonada en las afueras de Madison, Indiana, donde Melinda Loveles ya las esperaba. Una vez allí, comenzaron las amenazas y las agresiones físicas. Shanda fue intimidada, golpeada, y obligada a permanecer bajo custodia durante horas. Luego, las agresoras la introdujeron en el maletero del coche, y durante el trayecto a otro lugar, la víctima fue sometida a nuevas golpizas. El grupo se detuvo en una zona boscosa, donde Shanda fue sacada del baúl, apuñalada múltiples veces, y finalmente rociada con gasolina. Según los informes forenses, en el momento en que fue incendiada aún seguía con vida. Ay, ¿no les está entrando como sueño, como ganas de irse, acostarse un rato? ¿No les está pasando? ¿No les pasa que están como con sueño, como con ganas de acostarse un ratito? ¿No les pasa? Me está pasando que tengo como ganas de acostarme. Me están dando como ganas de acostarme. Ay, me dan ganas de apagar stream y ponerme a armar unas cositas de estas, ¿viste? De las cositas de estas para ver cómo son las figuras y todo eso. Me da unas ganas tengo. ¿Qué ganas tengo de armar cositas, boludo? Tengo unas ganas. Está entrando. Ay, ya es. Voy a actualizar. A ver. 600 y 120. Yes. Listo. Ya se ha actualizado. El cuerpo fue hallado al día siguiente, el 11 de enero, por un cazador en una zona rural del condado de Jefferson. Tenía quemaduras de 3er grado en la totalidad del cuerpo. El caso fue rápidamente resuelto. Las adolescentes fueron identificadas por la confesión de Toni Lawrence, quien alertó a la... Prepara el culo gorda, Navidad con el pelón es posible. Las autoridades tras lo ocurrido. Las responsables fueron juzgadas como adultas. Melinda Loveles y Laurie Tackett. Sok no vendrá, la esperanza acabó, no hay Navidad con Givel por Osad. Sok no vendrá, Sok está fuera de todo, déjenlo en paz. Déjenlo disfrutar su vida, Sok, ¿me hacen el favor? Ya está, dejen de soñar con algo imposible, estúpidos. Fueron condenadas a 60 años de prisión. Oprah Ripley recibió una condena de 60 años con posibilidad de reducción, y Toni Lawrence fue sentenciada a 20 años por su participación secundaria y colaboración con la justicia. Con el paso del tiempo, varias de ellas fueron liberadas anticipadamente por buena conducta. El caso de Shanda Sharer fue uno de los asesinatos más notorios cometidos por menores en la historia judicial estadounidense.
Genie Wiley. Genie Wiley, nombre ficticio utilizado para proteger su identidad, nació en 1957 en California. Su padre, Clark Wiley, desarrolló un profundo aislamiento social tras la muerte de su madre y creía que el mundo era un lugar peligroso. Lo es. El mundo es un lugar peligroso. Sí lo es. Sí. Efectivamente el mundo es un lugar peligroso, sí. Sí lo es. Sí. Sí lo es. A los pocos meses de vida, consideró erróneamente que Genie tenía discapacidad intelectual, y decidió que debía ser mantenida fuera del contacto humano. Desde aproximadamente los 20 meses de edad hasta los 13 años, Genie fue confinada en una habitación cerrada, atada a un orinal o encerrada en una cuna adaptada que limitaba todo movimiento. Durante ese tiempo, no se le permitió hablar, no recibió estimulación cognitiva, ni educación. Si intentaba emitir sonidos, era castigada. Solo se le hablaba. Vamos, Sock, dejen de forzar. Ya gané yo, ya está. ¿Por qué no pueden aceptar? Putos fracasados llorones de mierda. Sigan viendo el video. Mediante gruñidos o gestos mínimos. Su alimentación era controlada con rigidez, y no se le permitía interactuar con otros miembros de la familia. Fue descubierta en 1970, cuando su madre logró escapar del ambiente abusivo y buscó ayuda médica. Los médicos que la evaluaron encontraron que Genie no podía hablar, caminaba con dificultad y tenía comportamientos similares a los de un niño mucho menor. Su caso atrajo la atención de psicólogos, lingüistas y neurólogos, que la vieron como una oportunidad única para estudiar el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, las investigaciones fueron cuestionadas por falta de ética. Genie pasó de una institución a otra y fue sometida a numerosos exámenes sin continuidad terapéutica. En 1977, tras varios cambios en la tutela legal, el financiamiento para su tratamiento fue retirado. Terminó internada en un centro de atención para adultos con discapacidad. Y a partir de entonces, su estado se mantuvo fuera del ojo público. Su historia fue registrada en libros, estudios académicos y el documental The Secret of the Wild Child. Aunque sobrevivió, las condiciones de aislamiento extremo y la posterior exposición como sujeto de estudio dejaron secuelas severas. Pobrecita. El caso de Genie es uno de los más analizados en neurociencia del desarrollo, y también uno de los más criticados por el trato institucional que recibió tras su rescate. No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta. Fue un buen video, chavales. Chavales, ya está. Hemos durado 11 días. Acepten que ya está. Acepta que todo terminó.